Hola, vamos con la materia dispersión, segunda parte. De las medidas de dispersión, ahora veremos la varianza. La varianza mide las dispersiones con respecto a la media, pero en unidades al cuadrado. Y para ello vamos a verlo, igual que la vez anterior, separado en dos aspectos. Para los datos no agrupados, variables discretas, y para los datos agrupados, variables continuas. Comencemos. Para datos no agrupados, tenemos nuestra fórmula de cálculo, que son los valores de x1 menos el promedio al cuadrado, más el valor 2 menos el promedio al cuadrado, más el valor 3 menos el promedio al cuadrado, y así sucesivamente, todo eso dividido por n, que es el total de los datos. Nuestra fórmula simplificada. Sí, este valor que está aquí, que es epsilon, quiere decir la suma de los x sub i, que son nuestros datos, menos el promedio al cuadrado, todo dividido por n. Esta letra griega se llama sigma, y sigma al cuadrado va a representar a la varianza. Miremos un ejemplo. Dice calcular la varianza para las edades de 5 niños, 4, 6, 8, 12, 15. Aplicamos nuestra fórmula de cálculo, que ya teníamos en el recuadro anterior. Primer dato menos el promedio al cuadrado, segundo dato menos el promedio al cuadrado, tercer dato menos el promedio al cuadrado, hasta completar el último dato, todo dividido por el total de datos. Entonces, nuestro primer dato sería calcular el promedio, o sea, 4 más 6 más 8 más 12 más 15, todo dividido 5. Si yo sumo y divido por 5, el promedio es 9. Resolvemos. Aplicamos nuestra fórmula para la varianza. Primer dato, 4 menos el promedio, que es 9 al cuadrado, más 6 menos el promedio, que es 9 al cuadrado, más 8 menos 9, que es el promedio al cuadrado, 12 menos 9 al cuadrado, y 15 menos 9, todo eso al cuadrado. Siempre dividido por 5 porque teníamos 5 niños en nuestra distribución. Miremos cómo queda esto. 4 menos 9 serían menos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 6 menos 9 serían menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 8 menos 9 sería menos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 12 menos 9 serían 3, 3 por 3, 9. 15 menos 9 son 6, 6 por 6, 36, todo dividido por 5. Si yo sumo, la suma me da 80, dividido por 5, eso es igual a 16 años al cuadrado. La varianza siempre nos va a mostrar la variación, pero con valores al cuadrado. Miremos entonces ahora el caso de esta varianza, pero cuando los datos son agrupados. Cuando los datos son agrupados, cambia la fórmula de cálculo y dice que la marca de clase del dato 1 menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia 1 más la marca de clase del dato 2 menos el promedio, todo eso al cuadrado multiplicado por la frecuencia 2, así sucesivamente a llegar al último, el último dato menos el promedio al cuadrado multiplicado por la última frecuencia. La suma de todo eso tiene que estar dividido por n. Esta fórmula de aquí está escrita acá en amarillo en forma simplificada. La suma de los datos menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia, todo dividido por n. Miremos cómo aplicamos esta fórmula con un ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se tiene el número de horas de estudio de un grupo de alumnos y se pide calcular la varianza. 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 intervalos con horas de estudio y la respectiva frecuencia, y tengo 42 alumnos. Para calcular la desviación debemos agregar la siguiente columna. Error. Revisemos. Para calcular la varianza, por favor corregimos, debemos agregar las siguientes columnas. Entonces, ¿qué necesito agregar a esta tabla?
necesito agregar la marca de clase, la frecuencia por la marca de clase menos el promedio al cuadrado, la marca de clase menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Revisemos estos valores. Tengo marca de clase 1 más 5, 6, dividido 2, 3. 5 más 6, 14, dividido 2, 7. 9 más 13, 22, dividido 2, 11. 13 más 17, 30, dividido 2, 15. 17 más 21 son 38, dividido 2, 19. 21 más 25, 46, dividido 2, 23. Completamos marca de clase en amarillo. Tercera columna, la frecuencia multiplicada por la marca de clase. Entonces vamos, son 4 por 3, 12, 7 por 8, 56, 9 por 11, 99, 10 por 15, 150, 6 por 19, 114, 5 por 23, 115. La suma de esta columna me da 546. Próxima columna, o cuarta columna. La marca de clase menos el promedio al cuadrado. Entonces, marca de clase menos el promedio al cuadrado. Marca de clase 3, el promedio lo tengo calculado aquí en verde y era la suma de las frecuencias que tengo aquí, 546 dividido por 42, y eso nos da 13. Entonces, ¿cómo nos queda la cuarta columna? Me quedaría la primera marca de clase, que es 3, le resto 13, que es el promedio, lo elevo al cuadrado. 3 menos 13 sería menos 10 al cuadrado, 100. 100. Segunda, 7 menos 13 al cuadrado sería 7 menos 13 son 6 negativo, y 6 negativo al cuadrado son 36. Tercera, me va a quedar 11 menos 13 al cuadrado sería menos 2, y 2 por 2 son 4. 4. Cuarta fila. Tenemos 15 menos 13 sería menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4. Quinta fila serían 19, menos 13 serían menos 6, y 6 por 6, 36. 36. 23 menos 13 son 10, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Sumamos la columna y eso nos da 280. Vamos a la quinta columna, que corresponde a la marca de clase menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia. El paréntesis lo tengo resuelto aquí. Marca de clase menos promedio al cuadrado. Faltaría multiplicar por la frecuencia, entonces me va a quedar 4 por 100, 400. 8 por 36, 288. 9 por 4, 36. 10 por 4, 40. 6 por 36, 216. 5 por 100, 500. Y totalizo, o sea, sumamos. La suma de esta columna son 1480. Continuamos. La fórmula de cálculo dice que debo tener la suma de los datos menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia, y todo eso dividido por n. En la quinta columna tengo la suma, y la suma fue 1480. N, el total de los datos fueron 42. Por lo tanto, si yo divido, la varianza va a ser igual a 35.23 horas de estudio al cuadrado. La varianza siempre me va a indicar los valores al cuadrado. Otra cosa que es importante, recuerden, todos los números al cuadrado son positivos, siempre. Todos los números al cuadrado son positivos, siempre. Por eso que cuando dije 3 menos 13 sería menos 10 al cuadrado, 100. Menos 10 por menos 10, 100. Entonces, recordamos, la varianza me dice cuán dispersa están los datos con respecto al promedio, pero en valores al cuadrado. Eso es todo. Muchas gracias
Volvemos con el tercer video y último para medidas de dispersión en un momento.